tardes a todos. Vamos a dar inicio a este panel de discusión y análisis sobre los hechos de Ayotzinapa, sobre los lamentables hechos ocurridos en Guerrero y que ha sido el objeto de múltiples reflexiones y de muestras de solidaridad, tanto en México como en el extranjero. Por lo mismo quiero darle las gracias por su presencia y quiero darles doblemente las gracias por estar aquí, porque aquí en el Colegio de la Frontera Norte se hacen muchísimos eventos, hay una cantidad inmensa de actividades académicas. En este mismo momento se lleva a cabo otro evento en otra sala y seguramente después de nosotros va a haber otros participantes en otra actividad. Y lamentablemente desde que se gestaron los hechos el 26 de septiembre no se ha dado una iniciativa para poder informar a la gente del Colegio de la Frontera Norte para promover el análisis. Como ustedes saben, hubo una reunión en donde se leyeron algunos manifiestos. La gente de manera personal o en colectivo se han sumado a las manifestaciones que se han llevado a cabo en la ciudad de Tijuana, pero no había existido un espacio para analizar la problemática de Ayotzinapa. Hace una semana, en este mismo espacio, en un homenaje a un antropólogo, Stavenhagen, el doctor Bustamante pidió 1 minuto de silencio para los compañeros de Ayotzinapa. Todavía está muy indefinido si murieron o no murieron, pero el asunto es que no se ha dado de manera frontal un análisis en un espacio de esta institución. Entonces, en esta ocasión nos acompañan algunos investigadores del Departamento de Administración Pública y 2 estudiantes de aquí del COLEF, compañera del doctorado en Ciencias Sociales y un compañero de la maestría en Estudios Culturales, a quienes les agradezco también su presencia por estar aquí. Originalmente esta reunión se había planteado como una reunión de trabajo, pero bueno, dado que los espacios no estaban accesibles, se hizo aquí en el auditorio, de tal manera que finalizando las intervenciones vamos a dar la palabra al público para que puedan expresar su sentir, su análisis, alguna pregunta o algún comentario. Yo quisiera pasar, sin mayor preámbulo, la palabra al doctor Víctor Espinosa, quien es un distinguido investigador de aquí del Colegio de la Frontera Norte, que es también columnista en el periódico Frontera, lo mismo que mi colega aquí al lado, Benedicto Ruiz. Los dos escriben en el periódico Frontera y en diversos momentos han analizado también la situación de Ayotzinapa a través de sus columnas. Entonces, primeramente quisiera darle la palabra a Víctor Espinosa. Como somos tantos que vamos a intervenir, les pido por favor que sean breves, no más de 10 minutos para poder tener tiempo para las preguntas, el intercambio y los comentarios. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Miguel. Celebro tu iniciativa, como celebro también los eventos previos en donde se llamó a la comunidad a manifestarse frente a los lamentables hechos de Iguala Guerrero. Es inédito, debo decirlo, me parece un acto importante para la institución. Es inédita la participación estudiantil desde que inició este proceso, como también es inédito en el colegio, me refiero, como también lo ha sido en otras instituciones del mismo sistema CONACYT y en otras instituciones y en algunas universidades que tienen por regla no manifestarse
sobre los eventos que están sucediendo en nuestro país, pero dada la gravedad y la trascendencia de ellos, creo que ha sido un elemento que ha sacudido muchas conciencias, y hoy escuchamos voces que no se manifestaban abiertamente, y eso es un cambio importante para nuestro país. Cuando la clase política mexicana celebraba la entrada en vigor o la aprobación de las reformas estructurales, y con ello la eventual entrada de México al mundo moderno, tal como sucedió en 1994, cuando también se celebraban la firma del Tratado de Libre Comercio, y un día después una organización guerrillera como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos recordaba y le recordaba que México no era un país moderno, que había zonas enteras abandonadas de este país, y que existía una grave desigualdad en el mismo. De igual forma, los acontecimientos de Ayotzinapa y las movilizaciones nos recuerdan que hay amplias zonas del país, del territorio nacional, en donde la característica parece ser la ausencia de Estado con mayúscula. Estamos ante un fenómeno, insisto, que no aparecía en el script, digamos, del proceso de la modernización, pero que lo que está evidenciando es que este es un país desigual, que es un país con enormes injusticias, que hay zonas enteras de ausencia del Estado mexicano, que se violan los derechos humanos como práctica cotidiana, que las instituciones encargadas de la seguridad mexicana, de la seguridad pública, están corrompidas, ¿no? Todo esto ha salido a la superficie a partir de los trágicos acontecimientos, insisto. No es posible que en un país como este desaparezcan 43 estudiantes y haya pasado tanto tiempo y no sepamos bien a bien cuál ha sido su destino. Una de las evidencias más preocupantes es que el gobierno federal reaccionó tarde y mal, y en un primer momento se pensó o se quiso hacer pensar que era un problema del estado de Guerrero. Incluso el control de daños pasó por la renuncia del gobernador Ángel Aguirre, y por al parecer de nuevo la telenovela de la aprehensión del alcalde de Iguala, en donde hay muchas dudas acerca, como el padre Solalinde lo ha denunciado en estos días, de dónde fue realmente la aprehensión, y si estamos ante una situación otra vez de una producción como en el sexenio anterior, a la que nos acostumbró las producciones de García Luna, ¿no? Hoy hay serias dudas de esto, y este es un elemento adicional a un problema muy mal manejado. Una de las cosas que más llaman la atención es la intensidad y la magnitud del movimiento. A diferencia de otros movimientos mucho más localizados, el día de hoy es un movimiento conocido a nivel internacional, y a nivel nacional ha despertado la solidaridad no solo de estudiantes, aunque los estudiantes han tenido un papel fundamental, como bien se señalaba hace un momento en una reunión que teníamos. A lo mejor como desde 1968 no lo veíamos. Es decir, aquí el ingrediente estudiantil ha sido fundamental, ¿no?, para la movilización, pero hay un elemento adicional con respecto a otros momentos históricos del país: la posibilidad de comunicación horizontal de la sociedad a través de redes. Esto
ha generado mucha información, ¿no? La gente se está informando en el momento de lo que está sucediendo, etcétera. Entonces estamos ante un fenómeno diferente, pero un movimiento social que, a diferencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que era un ejército organizado, este es un movimiento social con todavía derroteros o consecuencias impredecibles. No sabemos bien a bien cuáles son los límites, como todo movimiento social. Todos los movimientos sociales son finitos, y en ese sentido no sabemos cuáles van a ser los derroteros. Desde luego que no solo ha sacudido conciencias, no solo ha evidenciado la gran distancia que hay entre ciudadanía y representación, y concretamente entre ciudadanía y partidos políticos, ¿no? Porque esto se viene a sumar a la crítica y a la brecha entre ciudadanía y representantes y partidos políticos, y ha generado la necesidad de una respuesta por parte del Estado. No tomó más tiempo, pero desde mi punto de vista, ante lo que estamos es ante una crisis de seguridad, y lo que significa toda crisis es que con las medidas y las políticas que se venían instrumentando no se están resolviendo o no se pueden resolver los problemas. Es decir, las políticas de seguridad actuales no sirven para resolver, no alcanzan para resolver los problemas ante los que estamos. Entonces, lo que se requiere es un cambio radical en términos de la forma de encarar el problema de la inseguridad, porque aquí estamos viendo que hay una colusión fuerte entre crimen organizado o estas zonas de ausencia del Estado copadas o cooptadas o por el crimen organizado, autoridades, y entonces estamos ante un sistema que no es capaz de responder ante esta situación. Yo creo que se requiere un nuevo modelo para encarar el problema de la seguridad. Mucho me temo que no estamos tampoco ante la evaluación de este tipo de medidas o la posibilidad de verlas en el corto tiempo, siempre y cuando el movimiento no siga creciendo o siga adicionándose a una mayor movilización. Mucho me temo que lo que vamos a ver es una especie de control de daños por parte del gobierno federal mexicano, es decir, es muy probable que veamos la caída de 2 o 3 cabezas importantes en el plano de la seguridad, ¿no? Para tratar de controlar esta situación y tratar de que el movimiento se vaya diluyendo. Se van a crear comisiones, se va a tratar de atender, pero el problema de fondo va a seguir persistiendo. Es un problema de crisis de seguridad con un fondo de una enorme desigualdad, de una crisis de las instituciones, de una grave polarización y de una división cada vez mayor entre ciudadanía y representación. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, Víctor. Antes de pasarle la palabra a la compañera del doctorado, Cheryl Álvarez, yo quisiera hacer algunos comentarios para poner en contexto también el movimiento de los normalistas. Evidentemente, este no es un movimiento aislado, como bien se conoce. Es la continuidad de varias arbitrariedades a nivel general en todo el país, que se han desarrollado pues desde hace varias décadas. Entre otros actos tenemos la detención de Mario Luna, un líder yaqui que estaba pugnando por el agua que se quiere desviar a la ciudad de Hermosillo y que se quiere quitar a la comunidad yaqui. Está también el caso de Tlatlaya, que fue una masacre también encubierta, disimulada, y ha habido una gran cantidad de casos. Está de todo lo Acteal, que ya comentaba Víctor Espinosa hace un momento. Está el caso de Aguas Blancas, y desde luego está el movimiento del 68, que es el momento emblemático de la masacre de los gobiernos mexicanos. Esto lo traigo a colación, compañeros, porque es importante saber que en México no solamente se da de manera unívoca un hecho, sino que está articulado a diversos intereses, en donde participan también intereses de empresas multinacionales. En mi caso, yo he trabajado en la sierra de
Chihuahua y Sonora y Sinaloa, toda esta parte, y hemos registrado también cantidad de arbitrariedades. En la región Guarujía van a desplazar a toda la población precisamente por la construcción de una presa. Entonces, casos como este se suceden en México todos los días, y el caso de Ayotzinapa, si bien es el que ha puesto en evidencia esta cantidad de hechos macabros y perversos del Estado mexicano, pues hay otros hechos también que es con los que se han dado a conocer en la historia de nuestro país. También quisiera destacar el asunto de que por qué se da esta masacre o este hecho. Yo no sé si llamarle masacre todavía, todo apunta a que muy probablemente fue una masacre, pero ¿por qué se da en esta parte del país en donde hay una importante población indígena? Como ustedes saben, en el estado de Guerrero hay alrededor de 200,000 hablantes de náhuatl. Las mismas personas que fueron desaparecidas muy probablemente tenían como lengua materna el náhuatl, el mixteco o el tlapaneco, que son las lenguas indígenas mayoritarias después del español en el estado de Guerrero, y que muy probablemente el hecho de que se genere en una población con una tradición indígena tan importante ha causado también diversos conflictos interétnicos en la población de Guerrero. Yo no soy especialista, pero conozco la región. Hasta el día de ayer se llevó a cabo una manifestación importante en Tixla, y paradójicamente Tixla es una ciudad pues llena de tradiciones, llena de danzas, llena de música, donde la presencia indígena también es muy importante. Entonces, a mi manera de ver, como etnólogo, como antropólogo, yo pienso que los conflictos interétnicos entre la población indígena y la población mestiza, que sucede desde luego en todo el país, acrecentaron o fueron un factor importante para que se presentara esta realidad ahí en el estado de Guerrero. Desde luego hay que señalar también que la tradición de las normales es algo muy importante. Muy probablemente a finales de mes va a haber una conferencia de la doctora Civera, que contactó Marco Reyes, y que nos va a dar una plática sobre las normales. Pero hay que recalcar que las normales han sido un foco ideológico adverso para el Estado mexicano desde hace varias décadas. En las normales rurales se forman a los maestros más marginados, los maestros que atienden la población rural. Ahí donde no llegan los maestros de la SEP, ahí están los maestros normalistas, porque precisamente son personas que desarrollaron su oficio en el ámbito indígena. Entonces, en este perfil de las normales se ha visto en las últimas décadas como una población adversa y una población incómoda para muchos estratos del gobierno mexicano. Esto hay que destacarlo, porque si ustedes se fijan en las noticias generadas en los diarios desde el año 2000 para acá, o si no antes, la normal de Ayotzinapa ya aparece en varios escenarios, en conflictos, en manifestaciones, en desapariciones, y entonces esto es la culminación de una serie de agresiones que sufrieron los compañeros de la normal de Ayotzinapa. Hemos querido, por otro lado, llamar a este evento la punta del iceberg, precisamente porque lo que se ve es nada más la puntita, ¿no? Todo lo que está carcomido, toda la infraestructura, toda la cultura de violencia, toda la cultura de corrupción, toda la cultura del clientelismo, del amiguismo, toda esta corrupción generada
por el gobierno mexicano no se ve. Se ven algunas cosas, que es lo que nos muestran en algunos medios de difusión, que están completamente corrompidos también. Entonces, la idea de realizar este foro, y esto también va dirigido a la gente que nos pudiera ver por internet, es que se genere análisis, que se genere discusión, que se genere reflexión, para que la gente, tanto aquí en el Colegio de la Frontera Norte como fuera de la institución, se pueda hacer juicios sobre lo que está ocurriendo en Guerrero. Los primeros días, las primeras semanas, era una confusión terrible sobre cómo explicar esta atrocidad de poder quemar a 43 estudiantes. Ahora ya ha habido más elementos de interpretación, ya se ven claramente algunos personajes de la política que están participando, se han visto las fallas que ya comentaba Víctor Espinosa, y se han visto los intereses también que han surgido en torno a este tipo de movimientos. Lo que está pasando actualmente es muy complejo. Día a día el escenario está cambiando desde que se dio la desaparición de los compañeros normalistas. Cada día se están generando nuevos eventos. Como ustedes saben, y esto sí lo ha transmitido las noticias, se ha quemado el Palacio Municipal de Chilpancingo, se quemó, hubo un intento de quema de la puerta de Palacio Nacional en la Ciudad de México, de Guerrero también en el Congreso, en Michoacán también ha habido este tipo de hechos, pero bueno, también se habla de los infiltrados, esto también hay que decirlo, no siempre es gente que es participante directa, que tiene convicción política, sino que es gente pagada, gente infiltrada, que pertenecen a los mismos cuerpos de seguridad del Estado mexicano. Entonces, a mí me parece que es importante dar toda esta información, promover la discusión, de tal manera que nos podamos rehacer, que podamos generar un juicio sobre nuestro quehacer, sobre nuestro quehacer político y sobre todo sobre nuestra organización política como académicos y como estudiantes. Yo celebro, como les decía al principio, que todos ustedes estén aquí, porque sabemos que esta institución es una institución privilegiada, en donde seguramente no va a ocurrir este tipo de tragedias, pero si llegara a ocurrir alguna desgracia en esta institución, como en cualquier universidad del país, seguramente ahí estaríamos y estarían todos los académicos apoyando para dar con el paradero de las personas que pudieran haber sido lastimadas o que pudieran haber sido agredidas. Yo lo dejaría ahí, voy a pasar la palabra a Cheryl Álvarez para que nos dé unos comentarios. Buenas tardes. Bueno, yo más que nada quería sumarme a esta mesa de diálogo con algunos comentarios desde mi postura como estudiante y parte de la comunidad del COLEF. Me parece importante que no nos quedemos callados, que no nos limitemos a la información también que se produce en otras partes del país y que se genere una reflexión local. Entre las diferentes columnas y publicaciones de académicos destacados y personas que nos han podido acercar e invitar a la reflexión en esos temas, a mí me ha preocupado especialmente cómo se ha querido disminuir la gravedad de la situación de Ayotzinapa. Ya como lo comentaba el doctor Olmos, Ayotzinapa no es un hecho aislado, solamente es una muestra más de la violencia que sufren muchas personas a lo largo del territorio nacional, y la frase que de alguna manera se ha apropiado la sociedad del "ya me cansé", del procurador, es un reflejo también del hartazgo social que se vive de muchas personas, estudiantes aquí presentes también, que estamos cansados, estamos en un punto donde ya no podemos ser indiferentes a las cuestiones que nos afectan como país. Por una parte, se ha buscado
considerar que esto es un hecho que le sucedió a estudiantes por ser revoltosos, por protestar, por buscar ser una oposición al gobierno en general. Y por otra parte, también esta concepción de no marchen, pónganse a trabajar, es una cuestión que también, desde mi punto de vista, refleja parte de la cultura política del país y en particular en Baja California, donde 9 de cada 10 no participa en marchas ni protestas públicas, donde menos del 15% tiene interés en los asuntos públicos. Esto es algo que nos compete a todos y que es muy grave y preocupante. Esta búsqueda de criminalizar la protesta, de también el considerar qué utilidad tiene protestar, qué utilidad tiene marchar. Como hemos tenido muchas pruebas de que estas protestas a nivel nacional y también las que se manifiestan a nivel internacional sí tienen un objetivo y han podido ejercer presión política para que se considere la gravedad de estos asuntos y se esté trabajando en buscar soluciones. Por otra parte, no debemos olvidar que los normalistas desaparecidos también tenían esta intención de participar en las marchas en memoria del 68, que a su vez, es una falta, una preocupación de no garantizar los derechos de expresión, la libertad de expresión, los derechos políticos y las libertades que tenemos cuando jóvenes que buscan manifestarse pueden ser agredidos de esta manera. Por otra parte, me preocupa lo que se ha reflejado en estos días de la polarización social, cómo no hay un diálogo y hay estos ejes tan distantes de personas que inclusive celebran o no defienden los actos aberrantes que sucedieron a los compañeros normalistas y que consideran que no hay elementos para fomentar este tipo de participación y no podamos construir desde nuestras diferencias. Como ya lo comentaba también el doctor, estos hechos que se han sucedido posterior a este descontento social, como es la quema de instituciones, de oficinas de los partidos, del Congreso local, bloqueo de carreteras, y cómo esto también ha generado la división de la opinión pública sobre la validez de las protestas y sobre también esta búsqueda de disminuir y desincentivar la protesta. Por último, yo me quedo con una reflexión también de que no debemos minimizar que hay un grupo de personas considerable que también está solicitando de alguna manera la renuncia del presidente. Cómo hay esta presión social que dicen, bueno, hay suficientes motivos para el descontento social generalizado, pero por otra parte, la renuncia de cualquier autoridad tampoco podría garantizar mejores condiciones de bienestar cuando las instituciones no han sido fortalecidas y no podríamos realmente esperar un cambio de las instituciones que en muchos casos se encuentran cooptadas. Por lo que la invitación sería tal vez a pensar en los mecanismos de rendición de cuentas a los que podemos hacer acceso. Finalmente, muchas de las problemáticas que se desencadenaron de esta manera tienen que ver con la corrupción en la que se vive en el país, en muchos de los espacios, instituciones públicas y las mismas autoridades, en la falta de una sociedad organizada que esté también vigilando y acompañando a lo que es la función pública. Aquí, por parte de algunos integrantes del COLEF, estudiantes y profesores investigadores, estamos pensando de qué manera podemos seguir este diálogo, esta reflexión, que estos hechos aberrantes no sucedan en vano, y de alguna manera preservar esto en la memoria. Por lo que también les invitaría, compañeros y compañeras aquí presentes, de que se sumen a estos espacios, a este diálogo de alguna manera informal que se pueda generar a partir de esta mesa y que podamos seguir pensando de qué maneras podemos participar desde nuestro ámbito académico y también como ciudadanos y ciudadanas. Gracias.
Muchas gracias, Cheryl. Vamos a continuar con los siguientes participantes. Tenemos al compañero de la maestría en estudios culturales, Héctor Miguel Corral. Por favor, si quieres hacer tus comentarios. Gracias. Bueno, gracias por el espacio. Cuando decidí, o cuando se hizo la invitación, ¿no?, como a las y los estudiantes del COLEF de participar acá, decidí proponerme o tomar el espacio, sí, por supuesto, por un interés personal, pero me parece también que estos espacios de diálogo tendrían que estar, la verdad es que liderados también por los estudiantes, ¿no? Y que si bien se nos permite estar acá ahora, como bien dice Cheryl, a lo mejor podríamos pensar otros mecanismos a través de los cuales las y los estudiantes del COLEF podamos diversificar este diálogo y que no quede en primera instancia encerrado acá en estas 4 paredes del colegio, sino que también podamos, por supuesto, generar vías de comunicación con el exterior, ¿no?, con las personas que están a nuestro alrededor, en la comunidad, con otros universitarios, porque si no parece esto algo del orden de la inmanencia, se queda solamente entre nosotros y no sé hasta qué punto eso en realidad es tan fructífero. Bueno, ya se ha comentado anteriormente en esta mesa sobre cómo me parece cómo las instituciones del Estado como garantes de derechos no están funcionando. Entonces, esas instituciones, al ser superadas, digamos, en su capacidad de dar respuesta a los problemas sociales, a la forma en la cual se estructura la sociedad, digamos, a partir de la institución, pues justamente adviene eso, ¿no?, la protesta social frente a un hecho tan lamentable y tan cruento como fueron lo que ha ocurrido en el estado de Guerrero. Entonces, nada, me parecía pensarlo sobre todo como en términos de posibilidad en el mediano y en el largo plazo. Afortunadamente, como también se ha puesto sobre la mesa anteriormente, ha habido un levantamiento de la sociedad y que me parece que es muy legítimo justamente porque el Estado no está respondiendo como se supone que tiene que ser y mucho menos en el marco de un Estado democrático como el cual se supone que es México, ¿no? Y la protesta social me parece que es muy válida y que tenemos que sostenerla, digamos, ¿no? Esta cuestión que también es muy simbólica, no solamente el hecho de tomar la calle, digamos, pero que es muy simbólica en términos de poner el cuerpo, de exigir, de pedir, ¿no?, que se respete a la ciudadanía, ¿no?, y el castigo a los culpables y demás. Al final de cuentas, si bien es una reacción inmediata que me parece que es válida y que habríamos, que seguir sosteniéndola, habríamos que pensarla también en cómo desde aquí pueden surgir los próximos pasos de organización social, ¿no? Y que estos otros pasos justamente tiendan, por supuesto, a una reflexión, pero también a una participación, es decir, como a una acción colectiva que proponga de qué otras maneras podemos seguir articulando el trabajo y de qué otras formas podemos generar cambios en las instituciones sociales si es que nos estamos dando cuenta que la institución social actualmente en este país no funciona. Y si derribar, ¿no?, o tumbar del todo las instituciones de este país no es una posibilidad, por lo menos sí pensar de qué manera podemos generar cambios, ¿no? Por otro lado, también pensaba como cuál tendría que ser el posicionamiento, que lo decía un poco al principio, de la academia, ¿no? De la academia en tanto investigadores, pero pues también como de las y los estudiantes, en medida de que en cierta manera pareciera que acá es donde se genera la producción intelectual de este país, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tendría que ser una pregunta posicionada entre cada uno y cada una de nosotros, de cuál es el papel que nos corresponde como estudiantes, como investigadores, como profesores, y justamente desde nuestro terreno más local también ver de qué manera podemos generar o promover esos cambios, ¿no? Pensaba, por supuesto, en lo que ha pasado en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, como una muestra indudable de la imposibilidad del Estado, pero también pensaba que esta gran muestra de crueldad y de violencia y también de abandono, como lo dijeron antes, por parte de nuestro gobierno, es al final de cuentas una manifestación macro de algo que seguramente vivimos todas y todos en nuestra vida cotidiana. Esas pequeñas violencias que día a día estamos viviendo y que estamos cargando con nosotros, ¿no? Entonces, por supuesto, en términos generales me parece que sí tendríamos,
que habría que discutirlo como en estas coyunturas que se están dando y que es necesario sociales, colectivas, en términos políticos, pero también habíamos que discutir en ese terreno más de lo micro, ¿no? En esto que me corresponde a mí como actuación de ciudadano, en esto que sí está próximo, en esto que sí puedo hacer, ¿no? ¿Qué tipo de cambios estoy promoviendo? Entonces, solo porque algunas veces pareciera la idea de que es justamente algo que sucede allá, que le sucedió a la gente de Ayotzinapa, que le sucedió que sucede con las mujeres de Juárez en el Estado de México, con todos los feminicidios que ha habido, como decía el profesor Olmos, a las personas indígenas también, ¿no? Pero la verdad es que también son violencias, no a ese nivel seguramente, pero que sí estamos padeciendo y que estamos sufriendo todos los días. Bueno, hablaba yo también al principio sobre si después de la protesta qué otros mecanismos podemos llevar a cabo o de qué otras herramientas nos podemos valer para hacer cambios, ¿no? Entonces pensaba también en términos de los espacios de representación, y aquí también la reflexión va un poco desde mi experiencia personal, por supuesto, pero también al estudiar y analizar cómo se van generando y cómo vamos transitando en esos otros espacios de representación o espacios de participación, y también cuidar mucho el hecho de que si bien esos espacios pueden estar abiertos a la sociedad civil y que momentos como este tipo de coyunturas hacen que sean mucho más accesibles, ¿no? Y que la gente en esta necesidad de actuar, ¿no? También los ocupe, cómo hacer para que esos espacios que estemos generando no se conviertan en los espacios, digamos que emulen, ¿no? Las prácticas también del gobierno actual en particular. Tenía muchas cosas que decir. Ahora, solo con un par de reflexiones solamente, ¿no? Como justo la cuestión de la lógica institucional, cómo se cuestiona la lógica institucional que sostiene la República como Estado de Derecho, y también preguntarnos sobre justamente el fortalecimiento de los movimientos de la sociedad civil y cómo esta coyuntura puede pues justamente ayudarnos a visibilizar otras necesidades, otras demandas, otros problemas y otros vacíos que tenemos como nación. Gracias. Sí, muchas gracias, Héctor Miguel Corral. Antes de pasar la palabra a otros investigadores del Departamento de Administración Pública, yo quisiera dirigir un poquito la reflexión. Yo no sé, Vicente, bueno, te tocaría la palabra, Vicente. Yo quisiera, no sé si nos podrías hablar sobre el asunto de la el involucramiento, del narcotráfico, es decir, cómo está articulado el narcotráfico en todo este problema de seguridad ciudadana y que se traduce precisamente en una catástrofe de estas dimensiones que hemos padecido aquí en México. La pregunta sería, bueno, también para Marco Reyes y para todos los aquí presentes, ¿es que hay que seguir creyendo en las instituciones? ¿Cuál sería nuestro papel con respecto a la reforma institucional? Hace un momento lo hablábamos, ¿cuál sería nuestra capacidad de organización para poder hacer algo con respecto a la transformación de la institucional? El PRI ya tiene 80 años de revolución institucional, y estamos viendo también las muestras, los resultados de todo este asunto. Adelante, Gracias, Vicente. Gracias, Miguel, gracias por la invitación y gracias por encabezar esta convocatoria. De hecho, bueno, a raíz de toda esta discusión que hay en todo el país sobre y esta frase que dice vivos se los llevaron, vivos los queremos, a los 47, pero uno se pregunta, bueno, yo me pregunto, ¿por qué no reaccionamos cuando desaparecieron a 300 en Allende, Coahuila, a 80 y tantos en San Fernando, a tantos en Baja California? Tenemos una de las primeras organizaciones que ha luchado por los desaparecidos, tenemos 300 desaparecidos en Baja California, y la organización que encabeza el señor Oseguera está aislada de la sociedad. Aquí la comunidad no la acompaña prácticamente al señor Oseguera en su lucha. Entonces tenemos algo muy inmediato y nosotros pues no nos vemos cerca de eso.
pasa con estos sectores como pasa a nivel social. El asunto del riesgo y la inminencia de la inseguridad parece que solamente cuando nos toca de cerca. Aquí, por desgracia, le toca a un sector que de por sí es muy movilizado, muy politizado y tiene una trayectoria, diríamos, muy focalizada en ese estado. El mismo Guerrero, hace unos 3 o 4 años, desaparecieron a más de 20 turistas que iban de Michoacán a Acapulco. Los desaparecieron a todos en Acapulco justamente, y no hubo una movilización en el mismo Guerrero a favor de la búsqueda, no hubo una presión a las instituciones. Entonces hay ahí una serie de situaciones que están, diríamos, en el fondo y que debíamos preocuparnos, creo que de una forma mucho más amplia, en el sentido de esto que mencionaba Miguel, es decir, ¿qué pasa con las instituciones? Y justamente las encuestas, que es una manera de medir de alguna manera o aproximarse a estas cuestiones, nos han dicho de manera sistemática que la confianza en las instituciones está súper deteriorada desde hace mucho tiempo, pero más en las instituciones de la policía y de la administración de justicia. Entonces, estamos hablando de problemas estructurales del Estado mexicano, y aquí es preocupante en este sentido de que, por lo menos para mí, de que la coyuntura y esta energía social que se ve en el movimiento, que de manera cotidiana está en las primeras páginas de los portales y de los periódicos, canaliza esta energía a la destrucción de edificios públicos donde son la representación del poder, pero no es el poder en sí mismo, pues. Entonces, esa energía no está canalizada, según mi percepción, en un sentido transformador, donde vayamos y con una propuesta de decir, bueno, ¿qué queremos realmente? ¿Sí? ¿Qué tipo de instituciones? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos sumar a otros sectores a una discusión de qué tipo de gobierno, qué tipo de Estado queremos y qué tipo de instituciones de policía y de justicia son las que tenemos que construir? Creo que incluso el movimiento, con estas actitudes violentas, se está aislando del resto de la sociedad, porque además también los medios trabajan a favor de la apatía o en contra de este movimiento, y se va aislando de una manera tal, porque en esta destrucción de edificios y de inmuebles en general del gobierno, también salen afectadas personas que no son directamente el gobierno que toma decisiones, sino empleados públicos, y sus bienes, muchas veces sus autos están también ahí estacionados y salen quemados, ¿no? Entonces hay como una serie de cosas en las que tenemos que reflexionar también en términos de la direccionalidad del movimiento. Creo que aquí hay una radicalización hasta cierto punto justificada, porque son en el espacio cercano, pero además porque quizás algunos de los profesores en Guerrero están formados en estas mismas normales. Pero tendríamos que preguntarnos con justeza si la orientación de este movimiento va a llevar a un cambio en términos de las instituciones, que son las que, por estas formas de corrupción que están muy claras en el estado de Guerrero, pero también en otros lugares, han conducido a este trágico acontecimiento de la desaparición de los estudiantes y al asesinato de otros que no son los 47, pero que están en este contexto de la violencia en esta zona. Y gente, acuérdense que también había un equipo de fútbol que salió dañado, con algunos jóvenes que fueron también asesinados. Entonces, hay un contexto también, además, en el caso de Guerrero, la estadística oficial, que es la única que existe realmente, porque podemos hacer muchas críticas a la forma en que se procesan todos esos datos, pero es el referente. Nos habla de que Guerrero y Sinaloa, por lo menos desde los años del 97 a la fecha, son los estados que más sostenidamente manifiestan tasas muy altas de homicidio doloso. Entonces, se ha mantenido de manera constante. En otros estados como Chihuahua, como Baja California, como Tamaulipas o Durango, han sido picos que han pasado 2 o 3 años de alta violencia y luego bajan a una especie de normalización, diríamos, dentro del contexto de la violencia que vivimos. Pero en Guerrero es algo que es estructural del propio estado, de un estado con muchísima violencia,
de hace muchos años, quizás más allá de estas cifras, porque acuérdense también que de las condenas o las sentencias internacionales que tiene el país como Estado a nivel de cortes internacionales, tiene que ver con casos en Guerrero. En Guerrero fueron un espacio donde en la Guerra Sucia se experimentó, antes que en el Cono Sur, la desaparición de gente arrojada al mar, de opositores arrojados al mar por las tropas mexicanas. Entonces, diríamos que hay una historia trágica de este Estado, castigado no solamente por la miseria, sino por los cacicazgos y por la forma en que se maneja el poder en esa región del país. Entonces, no dudo que hay esta mezcla, eso es muy complejo, hay una mezcla de intereses ahora también coludidos con la actividad de narcotráfico, actividad que por cierto no es nueva en el estado, ni en Michoacán, ni esa zona, o sea, es una zona tradicionalmente de cultivos de marihuana y amapola. Entonces, pero ahora se han mezclado con la política y es también muy lamentable, hasta cierto punto trágico también, que un partido que había surgido como supuesta alternativa a los 80 años de dominio del PRI sea el más inmiscuido de manera pragmática con los agentes del poder tradicional en ese estado. Es decir, el PRD postula justamente como gobernador en la administración que bueno, ya no concluyó Ángel Aguirre, pero Ángel Aguirre fue el sustituto de Rubén Figueroa cuando la matanza de Aguas Blancas. Entonces digo, este tipo de gente o de cuadros, de caciques del Estado, son impulsados por un partido que supuestamente es la izquierda propositiva, dirían los chuchos, ¿no? Entonces, la izquierda dialogante, propositiva y moderna según esto. Pero que según el reportaje que hace el diario El País ayer, irían, según la entrevista que le hacen a Jesús Ortega, muy pragmáticamente, en Nuevo León con un perfil de empresarios, porque dice, en vez de llevar a alguien que sería, más cercano a la tradición de la izquierda, ¿no? Alguien más cercano a los obreros, dice en este caso El País. Y así se va a ir asimilando, se va a ir mimetizando en cada caso según el discurso de esta izquierda, ¿no? Entonces es muy lamentable, y por eso yo decía, pero más lamentable es que toda este enojo, esta fuerza social que está manifestando un movimiento en el cual de alguna manera ha despertado la cierta conciencia, diríamos, en otros sectores de la población, no se ha canalizado de una forma tal que tengamos al final de cuentas no solamente que lamentarnos de la pérdida de 47 o de miles que están desaparecidos, sino de haber incidido en una transformación del Estado mexicano y de las instituciones, y de una manera que podamos en los años futuros tener una manera más clara de exigirle al Estado su responsabilidad, y que si hay alguien directamente involucrado, pues se ponga en manos de la justicia, de una justicia que tiene que ser expedita, no como a propósito de lo de Acteal. Esta semana la Corte da un fallo a favor de liberar a 17 de los encarcelados por la matanza de Acteal, es decir, que se fabricaron a los culpables también aquí. Entonces, a eso que me refiero es cuando no aprovechamos la oportunidad de regenerar esas instituciones. Yo hasta aquí le dejaría, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Vamos a darle la palabra a Marco Reyes, investigador del Departamento de Administración Pública, aprovechando también la temática de investigación de cada uno de nosotros, pues tenemos puntos de vista también diferentes. Entonces, Marcos, yo quisiera que aprovechando tu investigación sobre educación, ¿cuál sería la importancia de la educación como factor de cambio, en caso de que uno pueda plantear alguna alternativa, ¿no? Y por otro lado, yo no sé qué tanta información tenga sobre las normales rurales, ¿no? Como en el caso de la de Ayotzinapa. Adelante. Gracias, Miguel. Yo también agradezco que me hayan invitado a participar en este panel para
dialogar, así lo entiendo. Antes de contestar las preguntas que ha formulado Olmos para guiar esta discusión, me gustaría, en principio, sé que se va a enojar, pero me gustaría tocar primero el tema de la metáfora. La metáfora que él utiliza sobre el tema, dice la punta del iceberg. Todos sabemos que un témpano de hielo es un objeto congelado y que no hay movimiento visible en ese objeto que vemos ahí, como un gran témpano de hielo. Yo propondría, si queremos seguir con el tema de las metáforas, que más bien pensáramos, en un cráter de un volcán. Creo que eso reflejaría mejor lo que está sucediendo en esta comunidad, en la comunidad de Ayotzinapa, justamente porque lo que estamos viendo es la ebullición o la erupción de un volcán que en lo subterráneo está sometido a una gran presión, ¿verdad? Entonces pensemos en las comunidades o en el México profundo, donde están sucediendo cosas terribles y que, bueno, no las vemos porque los medios de comunicación pues nos ocultan esas grandes o graves cosas que están sucediendo ahí, y que, bueno, ahora se abrió el boquete en Ayotzinapa, pero realmente en muchas comunidades del país hay muchas de esas cosas que se están descubriendo ahora recién, ¿no? Entonces yo creo que sería, si Miguel quiere seguir con el tema, sería bueno plantearlo en esos términos. Bueno, otra cosa que me gustaría señalar es el tema de la objetividad. Ya se ha mencionado aquí por parte de los compañeros estudiantes un poco cuál pudiera ser nuestro rol como investigador o como estudiante, y una de las cosas que yo llamaría la atención es el tema de la objetividad. En este momento todos estamos consternados por lo que está pasando y todos quisiéramos salir a la calle y gritar con los demás manifestantes para expresar nuestro descontento, nuestra inconformidad, la angustia que nos atormenta por un hecho tan lamentable. Pero yo pienso que también tenemos una gran responsabilidad como investigador o como investigadores y como estudiantes, que tenemos que enfrentarnos al reto de la objetividad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por dónde tenemos que observar para poder encontrar los elementos que nos permitan tener una actitud objetiva ante un fenómeno que pues ciertamente nos consterna, ¿verdad? Entonces creo que ese es un punto que sería pertinente tenerlo presente en esta discusión. Otro punto que me parece muy interesante es el tema que abordó el doctor Olmos hace rato, el tema del elemento étnico. Yo no sería de la idea de que sea por cuestiones étnicas. Ciertamente las comunidades indígenas han sido las comunidades que más han sufrido las consecuencias de las acciones del poder, pero acotar el tema como un problema meramente étnico sería limitarnos a nosotros mismos como analistas o como investigadores de ver los otros elementos que están presentes ahí. Entonces, más que un elemento étnico, me parece que es una cuestión de emergencia de un movimiento que, bueno, ya he observado en los días que han transcurrido, de un movimiento que cuestiona muchas cosas y que en principio tiene que ver con los orígenes de este fenómeno, y tiene que ver precisamente con lo que está ocurriendo en la comunidad, pero también lo que está ocurriendo en otras partes del país. Entonces ya mencionaba el doctor Sánchez también que ha habido otros casos de desapariciones
de grupos, de colectivas, de personas, pero que no hemos reaccionado lo suficiente. Quizás lo característico de esta expresión en Ayotzinapa es el hecho de que hayan sido estudiantes muy jóvenes, que son de reciente ingreso, y que parece que sí hay algunos elementos de involucramiento de algunos de los estudiantes que van más adelante, y que eso parece ser que hizo que reaccionaran los otros grupos de delincuentes que son rivales. Recuerden que se habla de los rojos, de los guerreros unidos, en fin. Esos grupos son los que parece que manejaron una información que provocó el nerviosismo del grupo rival, y eso hizo que secuestraran o se llevaran a los muchachos. Pero bueno, son hipótesis que están ahí, y ayer mismo López Dóriga publica una declaración del GIL, que es uno de los actores importantes en el evento, y que el GIL le habla a su jefe y le dice que iban a recoger o secuestrar a la esposa del presidente municipal, y entonces reacciona el grupo y se los llevan. Más tarde, tal vez unas horas después, el GIL vuelve a comunicarse con su jefe y le dice: jefe, ya los hicimos cenizas y los echamos al agua y ya no los van a encontrar. Eso aparece en la columna de López Dóriga. Entonces, estas cosas que empiezan a salir, pues no sabemos si realmente es cierto o no, pero bueno, recordemos también que el padre Solalinte ya había dado algunos indicios de que los muchachos habían sido quemados, ¿no? Como él dice, y que bueno, había recibido varias evidencias de parte de algunas personas que él no quiso mencionar. Y bueno, son situaciones realmente complicadas en ese sentido, ¿no? Entonces, para no tomarme más tiempo, voy a tratar de contestar la pregunta que me formula Miguel, pero sí habría que ver un poco los orígenes del fenómeno y un poco las consecuencias, que ya algunos de los que me antecedieron con la palabra ya lo dijeron. Bueno, el tema de la educación, digamos que la promesa de la educación es que permite la movilidad social, es decir, en el sentido de que si uno estudia, puede escalar en la estructura social, ¿no? Pero para que eso suceda, pues tiene que haber una conexión entre las políticas educativas y la política económica, por lo menos, o la política social. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber un mercado de trabajo sensible a la generación de profesionistas o el egreso de profesionistas que tengan oportunidades de ingresar a ese mercado de trabajo. Pero si tenemos un mercado de trabajo colapsado, restringido, limitado, en crisis, pues es complicado que esos jóvenes puedan insertarse en un mercado de trabajo donde no hay una demanda de trabajo. Entonces, sucede que son jóvenes que tienen aspiraciones de superación como todos. Entonces, muchas veces ellos se ven tentados a involucrarse en actividades de delincuencia porque no tienen las oportunidades necesarias para poder escalar por la vía que supuestamente promete la educación, ¿no? Bueno, en el caso de la misma escuela rural, las escuelas rurales en México en general tienen una historia muy larga y muy interesante. Lo que he logrado revisar sobre el caso de la escuela normal rural de Ayotzinapa es que tiene un origen muy interesante. Resulta que en los sentimientos de la nación que había proclamado José María Morelos y Pavón, en algunos de los aspectos se menciona que se iba a buscar mejorar la situación de los pobres, que mejoraran sus costumbres, que se les ayudara para que ya no fueran objeto de injusticias, de pobreza, en fin, esos grandes planteamientos que se hicieron ahí, hicieron que se sensibilizara a uno de los asentados de la región y repartiera parte de sus propiedades a los campesinos
para que los pudieran trabajar y mejorar sus ingresos. Asignó también una parte de la hacienda, y que por cierto así se llamaba la hacienda, Ayotzinapa, asignó una parte de la hacienda para que fuera administrado de manera comunal y que los productos de la explotación de esa zona o de esa parte de la hacienda fuera utilizado para apoyar a los ancianos y a las personas que no podían trabajar, o sea, los que tenían discapacidad. Entonces, ahí es donde nace la idea de lo que ahora es la escuela. La escuela es un proyecto experimental, productivo, donde los estudiantes trabajan y producen gran parte de lo que consumen ahí para poder sobrevivir como proyecto. El gobierno del estado y el gobierno federal les da una beca a estos muchachos, pero es algo realmente simbólico lo que reciben. Y entonces parte de también sus reclamos es que se les incrementen esos apoyos, pues para que pudieran tener mejores condiciones para estudiar. Incluso ahora con todo lo que ha estado pasando, parece que les retuvieron las becas y están ahora nada más tratando de sobrevivir con lo que se recauda de lo que las organizaciones colectan y mandan a la comunidad. Entonces, estos son elementos interesantes que hay que tener en cuenta, ¿no?, cuando uno trata de analizar estas situaciones. Y bueno, ya para terminar el asunto de las instituciones, me parece que estamos en un momento en el que se está cuestionando de manera profunda la credibilidad y sobre todo la capacidad de las instituciones de poder resolver problemas para los que fueron creadas las instituciones. Entonces, si tenemos instituciones que no nos ayudan a resolver los problemas sociales, pues lo primero que tenemos que hacer es revisar en qué parte no funcionan y después proponernos la tarea o el reto de crear mecanismos que nos permitan a nosotros realmente controlar esas instituciones como sociedad civil para poder supervisar, fiscalizar, que funcionen realmente. Entonces, lo que no debemos de permitir es que ciertos grupos de personas se posesionen de esas instituciones y empiecen a desviar la función de las instituciones para intereses de ellos o de la clase que está en el poder. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que, sobre lo que tenemos que trabajar mucho como sociedad civil, y muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Finalmente, vamos a ceder la palabra a Benedicto Ruiz, que es analista político y también columnista del periódico Frontera. Adelante, Benedicto. Perdona, nada más una aclaración, o sea, yo no dije que el conflicto se debiera solamente al factor étnico, o sea, yo dije que era uno de los factores y la composición étnica contribuía a hacer conflictos interétnicos. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo quiero compartir con ustedes una lectura. Yo creo que todos estamos haciendo una lectura de lo que está pasando en México. Es una coyuntura compleja, pero ustedes han de saber que la coyuntura, pues prácticamente, como dice el autor, es la madre de la ciencia política. Y en este caso es una coyuntura, a mi juicio, que tiene elementos históricos, como aquí se dijo, estructurales, profundos, que están emergiendo con diferentes formas y que por eso mismo lo hace más compleja, ¿no? Yo quiero aprovechar para decir cuál es mi lectura muy rápido por el tiempo, porque están cansados ya también. Y empiezo con una cosa. Yo creo que lo que está pasando en México es, en términos de las manifestaciones, es producto de una rabia acumulada en México ante la violencia, la impunidad, la corrupción, producto de un elemento clave que está erosionando las instituciones, como es la penetración del narco en las instituciones de gobierno, en los gobiernos. Eso es lo que está reflejando. Hasta ahorita es una rabia, las manifestaciones tienen un carácter espontáneo de rabia, pero lo voy a decir rápido antes de que llegue a las conclusiones. Un movimiento así se apaga rápidamente, por más radical que sea. Y como decía Vicente, la parte radical no sirve cuando no tiene un proyecto político alternativo atrás.
Entonces, aquí en este movimiento desafortunadamente se han incrustado viejos grupos y movimientos, por ejemplo, de la CENTE en Guerrero, que son radicales y que se oponen a las reformas estructurales de Peña Nieto y a prácticamente todo, ¿no? Que tienen paralizada Oaxaca, etcétera. Entonces, es un movimiento que no propone, que está en contra a partir de una lectura muy ortodoxa, radical del Estado, del gobierno, etcétera. Son intransigentes, no negocian, no tienen una propuesta. Entonces terminan encajonando los movimientos sociales y el Estado se aprovecha para darles el último golpe cuando ya ha pasado un tiempo determinado. Entonces, ese es un riesgo actualmente, ese es un riesgo. Yo al rato voy a decir qué otras salidas puede haber. Un segundo factor que yo veo es que el problema de Guerrero no es un problema regional, estatal, de Iguala, de Abarca, del alcalde o del PRD. Es un problema que toca todo el sistema político, a mi juicio. Aquí estoy oyendo otras lecturas que probablemente en otro debate lo retomaríamos, pero el problema de Ayotzinapa toca las raíces, la estructura fundamental del sistema político mexicano, de cómo se estructura. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Abarca lo puso PRD porque era un hombre que tenía dinero. Fíjense bien, entonces a los partidos lo que se impuso de hace unos 15, 20 años es que el dinero es fundamental en los procesos electorales. Todos los partidos aceptan candidatos, vengan donde vengan, pero que tengan con una bolsa de dinero. Yo lo estoy viendo aquí en Baja California, por ejemplo, ese fenómeno. Los partidos se allegan a personas que tengan dinero, medios, para que aporten para hacer las campañas, porque ¿cómo se define una campaña? Con dinero. ¿Cómo se ganan votos? Teniendo dinero. Entonces, esta es una perversión del sistema político. Esto es lo que ha pervertido el sistema político. Más agreguen el otro factor, la penetración del crimen en las instituciones de seguridad, de las policías, de los jueces, las instancias encargadas de impartir justicia en los partidos políticos. Entonces, yo pienso que el tema nos remite a una profunda crisis política. Yo le llamo política porque la definición de crisis política tiene que ver cuando hay muchos movimientos de protesta que están cuestionando el gobierno y cuando el gobierno ha perdido absolutamente toda la credibilidad. En México tenemos una crisis de legitimidad absoluta, de representación política. Los ciudadanos no se sienten representados por los partidos, cualquiera que sea, y por las instituciones, por el Congreso. Nadie cree en este momento en el Congreso, en los jueces, en el Poder Legislativo, en la Suprema Corte, en los partidos políticos, todos los partidos políticos. Entonces, fíjense bien, entonces, esto nos lleva ¿a qué nos lleva? Mi lectura profunda tiene que ver con los arreglos que hizo la clase política después de la alternancia, y fueron arreglos en términos de una agenda, que el ejemplo más paradigmático de esta agenda, a mi juicio, es lo que pacta Peña Nieto cuando llega al gobierno con todos los partidos. ¿Qué es lo que hicieron en el Pacto por México? Una agenda, la agenda de la clase política, que no corresponde al país real en el que estamos viviendo. Eso es lo que tenemos en la cara, nos está estallando en la cara. Y yo lo decía hace rato en una entrevista, Peña Nieto va a China, cuando el país está incendiando, y dice en China, vengo de un país que está en un proceso de transformación. Dice, caradura, ¿no? Es absolutamente caradura. Ese es el discurso en el que se van a mantener. Y fíjense bien, ese pacto lo firmó el PRD, la izquierda. Se hizo un debate muy prolongado. Es decir, ese es un pacto que no solamente pactaron la reforma, lo que pusieron es un acuerdo finalmente de puntos estratégicos, neurálgicos sobre cómo debe ser el desarrollo del país en términos económicos, sociales, políticos, etcétera. Entonces, Peña Nieto llega al gobierno y dice, ¿sabes qué? Hay mucha pobreza, hago un programa para el hambre. Y pone a Rosario Robles. Esa es la estrategia. El problema de seguridad no es fundamental, no vamos a hablar de seguridad, como lo hizo el tonto de Calderón, que metió al país en un problemón y se envolvió y no pudo salir de ahí. Nosotros vamos a ir por la reforma estructural. Cambió la agenda, pero el problema estaba fermentándose abajo.
Estos problemas están fermentando abajo. Entonces, esto es lo que está brotando. Pero lo que está brotando es una inconformidad hasta ahora. Yo digo que las salidas son complejas porque ningún partido en México es capaz de presentar una alternativa. Quizá, y lo dudo mucho, que la alternativa posible sería que la gente volteara a ver a López Obrador, pero López Obrador, a mi juicio, en mi lectura, también está haciendo una lectura equivocada de la coyuntura política y está tomando una vía radical. Y la vía radical no funciona. Lo que en este momento funciona, y yo con esto doy mi gran conclusión a la que llego hasta ahorita, es que no hay que confundir el movimiento radical que golpea, que quema, que toma calles, que bloquea, con el movimiento social político que presiona desde el punto de vista político para impulsar un cambio. Un cambio que toque la estructura política del país, el orden en que los acuerdos de la clase política, rompa los acuerdos políticos, y ese movimiento, por lo tanto, tendría que ser encabezado por un grupo, por la sociedad civil, por un partido, por una organización que yo no veo en el escenario. No lo veo. Y entonces el escenario es más complejo todavía, porque esto quiere decir que el gobierno va a esperar, va a dar unas cabezas, como se decía aquí en la mesa. Estoy seguro que van a sacar a Murillo Caram en unos 3-4 días. Regresando, Peña Nieto de China va a tumbar a Murillo Caram y probablemente haga otro movimiento. Alguna revista norteamericana está diciendo que Beltrones puede sustituir al secretario de gobierno, lo cual, vean, eso no va a resolver nada, pero el movimiento, lo que quiere ganar el gobierno, la alternativa del gobierno va a ser ganar tiempo, dar cabezas a la masa enfurecida y apagar el movimiento gradualmente para retomar otras estrategias de mayor calado, pero no desviarse, porque ese es lo que está en juego a mi juicio, aquí, es lo que está en juego. El Peña Nieto no es que esté pasmado, confundido, sin saber qué hacer. Yo no creo en eso. Eso que dicen algunos analistas a nivel nacional es absurdo. ¿Saben lo que está sucediendo? Peña Nieto no quiere atender el problema, colocarlo en primer lugar porque le violenta su agenda, le trastoca radicalmente la agenda. Y le dice, me meto el problema de Ayotzinapa y del movimiento, mi sexenio se pierde. No voy a trascender como un presidente capaz de sacar adelante las reformas. Y entonces voy a colocar nuevamente la violencia en primer lugar, y detrás de la violencia la corrupción, que está terrible, el problema de la inseguridad, el de la pobreza, eso lo invade, los truena a los presidentes. No quieren tocar esos temas a fondo, pero lo que está gritando el país, me parece, de manera desarticulada, sin forma, es eso. La gente está cansada y Ayotzinapa es el catalizador de esta inconformidad. La gente está cansada de un país que no avanza, que no se ve el futuro, de no encontrar el empleo, de que todo vaya mal, de vivir al acecho. La gente está cansada de eso. Entonces está tronando, evidentemente está haciendo erupción, como dice este compañero, está haciendo erupción, pero la erupción no quiere decir que va a haber un cambio. Al contrario, entonces estamos en el filo de la navaja, porque yo creo que pues, que está sucediendo, desgraciadamente la tragedia puede servir para cambiar al país, para hacer un gran cambio profundo, de establecer nuevas reglas de la clase política, porque yo creo que yo escribo un artículo que se va a publicar mañana, al que le puse por título, se pudrió la clase política. Yo creo que en México eso es lo que estamos observando. La clase política está podrida, es incapaz de recomponer un proyecto de país, porque eso es lo que se perdió. No hay un proyecto de país, es un arreglo de la clase política lo que hay, y entre ellos está bailando también al son que le toca la parte de la izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil, que hay que estar atentos. Espero no equivocarme en que la salida no va a ser esa y la sociedad pueda retomar las riendas de lo que está pasando en México, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Benedicto. Muy interesante tu participación. Compañeros, quisiéramos hacer
una ronda de comentarios en el ánimo de que ya no es un iceberg, sino que es un cráter de un volcán. Cambiamos de metáfora, o en la metáfora que a ustedes más les guste. Si tienen algún comentario, por favor, ahora es cuando. Allá primero, luego Pedro. 4. Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Soy Pedro Cruz y me encantó escuchar las posturas. Por supuesto no tengo una pregunta específica, quiero hacer un breve comentario nada más. Me voy muy satisfecho de lo que escucho, perspectivas de análisis, enfoques, corrientes. Yo hubiera agregado un poco de psicología a las masas y Miguel aquí pudiera haberlo abordado. Me gusta mucho por la conferencia, por los académicos, por el lugar. Me voy muy satisfecho y agradecido. Punto y aparte, para no incluir el pero que es descalificante, me hubiera gustado escuchar un poco más de propuesta en términos de que ya tenemos miles de diagnósticos, corrientes analizadas, sustentados con académicos de primerísimo nivel como ustedes, y por ahí una combinación de lo que se dijo ahorita es si necesitamos ya regresar un poquito a la teoría básica del Estado, donde habla de que es un ente, el gobierno y los servidores públicos y gobernantes es un ente que emerge del pueblo precisamente para administrarlo, pero el poder es soberano del pueblo, ¿no? Se pudrió la clase política, totalmente de acuerdo, y creo que tenemos la obligación moral de un paso más adelante, un poquito más contundente, en donde sí se requiere una propuesta primero, una guía con un objetivo, pero también una pequeña ala que sea capaz de ser tan radical como aquí se criticó, porque problemas radicales, soluciones radicales, ¿no? Elías Canetti habla en su fabuloso libro de Masa y Poder cómo la masa necesita del ruido y del fuego, porque son elementos que atraen, y al momento de quemar una patrulla, una puerta, etcétera, hay una fascinación que va muy de la mano con la parte psicológica de las masas, y que al consumirse el fuego también la animosidad se consume. Como ustedes bien lo dijeron, en el momento histórico que estamos, y lo digo no como crítica sino como mi aporte, aquí deberíamos de salir ya con un plan de acción, porque hay gente que está dispuesta para hacerlo, que es una combinación entre qué hacer, cómo atacar con la parte ágil de una pluma y un estudio y una tesina, y también una parte organizativa radical, porque no podemos soportar no solo otro carácter, sino ya aparece aquí la luna, ¿no? Podemos analizar tantos caracteres que hay, ya es momento de tomar cartas en el asunto. Es solamente un comentario personal, gracias por la invitación. Gracias. Antes de pasar la palabra a Pedro, yo no sé si se puedan identificar para saber de dónde viene. Sí, soy Pedro Cruz, soy ciudadano del mundo. No, o sea, de dónde vengo no tiene mucho que ver con esto, pero mi obligación es sí que siento un ánimo de expresar lo que digo. No, sí, Pedro, es que son dos Pedros, en realidad. Gracias. Buenas tardes, Pedro Pacheco, aquí de la MEC. Pues un agradecimiento al doctor Olmos por estar aquí encabezando las reflexiones. Bueno, primero quería decir sobre Ayotzinapa precisamente, y como esta metáfora precisamente de la punta del iceberg, me quedo con ella, y precisamente retomando un poco lo que nos estaba diciendo el doctor Vicente Sánchez sobre, digamos, toda esta animosidad que tiene ahorita el evento, y el evento preciso de Ayotzinapa, y bueno, como a lo mejor hay una especie también de actitud indolente o apática, como dice Cheryl. Yo me incluiría tal vez un poco en esa apatía, precisamente sobre la punta del iceberg que sería Ayotzinapa, pero como lo dice el doctor Vicente Sánchez, pues esto es una violencia de Estado que viene ya desde hace muchísimos años, ¿no? A lo mejor la militarización en contra de las drogas, pues la podemos empezar a rastrear desde la presidencia de Ernesto Zedillo, ¿no? Entonces sí podríamos empezar a ver así una correspondencia entre los gobiernos neoliberales con la militarización. Y una cuestión que a mí, pues la verdad que yo veo que es como nodal o central en todos estos problemas, y que creo que no se ha retomado mucho,
y bueno, que tampoco quiero sonar un poco reduccionista, pero es precisamente esta cuestión de del narcotráfico y el Estado, y que tiene que ver precisamente con la prohibición de las drogas, ¿no? La prohibición del tráfico y consumo de drogas. Entonces, pues nada más para aportar un poco ya lo que estábamos ahorita todos debatiendo sobre si debemos de posicionarnos nosotros como estudiantes o como académicos. Yo realmente, mi posición indolente hacia ese hecho específico de Ayotzinapa, digamos, a lo mejor no solidarizarme, bueno, sí, obviamente yo estoy solidarizado con todos los procesos de violencia, pero digamos que la cuestión de ir a las marchas o ese tipo de cosas no las descalifico, pero pues siento que no son, pues no dan lo suficiente. Yo a lo mejor yo quisiera, soy más de la idea de la acción directa, ¿no? Y cuestiones de ese tipo, pero digamos desde la academia quisiera nada más aportar, mi posicionamiento como académico sería un poco aportar discusiones a la legalización de las drogas. Mi tesis de licenciatura estuvo enfocada con pandilleros que utilizan drogas, hubo cuestiones ahí de muertes ahí en lo que yo estuve ahí trabajando, y pues nada más, tal vez a mí no me gusta mucho dialogar con el Estado, por eso no me gustan las cuestiones de las marchas ni nada de eso, pero sí, como una posición académica me gustaría preguntarles a ustedes qué opinarían, que sería esa precisamente, aportar a la legalización de los estupefacientes. Sí, muchas gracias. Sí, gracias Pedro. Te damos la palabra. Nada más para precisar, si hay algunas propuestas, tenemos una organización mínima de representantes de algunas maestrías. Hay algunas propuestas de no dejar caer todo esto en el olvido. Entonces, para los interesados, pues acérquense a sus representantes, de tal manera que si quieren colaborar, pues puedan hacerlo. Adelante. Hola, bueno, yo soy Ángela Ricaurte, soy estudiante de Administración del Ambiente. Quiero empezar con el pero, no voy a echar flores, creo que sabemos por qué estamos acá. Y pues quisiera retomar, creo que el trasfondo también, o un tema fundamental que toca la discusión que hemos tenido acá, ¿no? Y ese tema es pues el papel de la educación en la sociedad, ¿no? Es como el fondo también de esto, ¿no? Es básicamente estado presente en las discusiones que hemos tenido acá, y para esto pues voy a valerme casi que del silogismo que nos planteaba el profesor Reyes, ¿no? Él decía, si el objeto o la promesa de la educación es el ascenso social, luego el ascenso social está mediado por la inserción laboral de los profesionales en el mercado, luego el mercado y las instituciones están podridas, entonces la educación seguramente también lo va a estar, si seguimos pensando en ese sentido, ¿no? Creo que bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el papel de la educación frente a estos hechos a los cuales nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces creo que tomar una posición de consternarnos, ¿no? Nos consternamos, ¿no? Entonces eso vuelve sobre la división que ponemos desde el vicio del paradigma positivista, ¿no? De dividir al sujeto del objeto, de creer, ¿no? Hacer un llamado a la objetividad frente a estos hechos, creo que no sé si es irresponsable, ¿no? Porque en la medida que somos académicos, que somos investigadores, también somos ciudadanos, también estamos en un país, también nos afecta una realidad social, ¿no? Entonces también sería como una invitación a que reflexionemos sobre otros tipos de pedagogía, sobre el papel de la educación, porque no hablar de, digamos que eso ya está trabajado desde muchos campos, porque no la pedagogía y la liberación, ¿no? Donde se reconoce que como investigadores no tenemos una posición objetiva, que esa presunción de neutralidad es como banal, y que por supuesto, y que por el contrario la educación es política, el discurso es político, nuestras investigaciones son políticas, y en esa medida definimos la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Entonces es como parte de la reflexión que quería dejar acá, ¿no? Que todos y nos preguntemos aquí, ¿cuál es el papel del académico
hasta dónde podemos entrar, ¿no? Si la educación, si las academias, si la investigación no es este espacio que cuenta con lugar, que cuenta con recursos, que cuenta con tiempo y con dedicación a pensarse los problemas de la sociedad y en esa medida plantear las propuestas o plantear proyectos de nación, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Esa creo que era el comentario que quería dejar acá. Gracias. Sí, gracias. Compañero. Doctor Olmos, por organizar este foro. Trataré de ser lo más claro y elocuente posible. Varios tocaron el tema, o los temas de las instituciones, ¿no? Y su relación con la sociedad. O sea, como que tenemos que repensar esa relación o relaciones que existen entre nosotros y las sociedades, digo, y las instituciones. Y no se hace como cualquier cosa, o sea, no es un tema tan para tomar a la ligera. O sea, ya al hablar de replantear esa relación entre sociedad e instituciones son cambios drásticos, fundamentales, ¿no? Quizá ahora se atrevería a decir inclusive revolucionarios, pero son cambios de fondo, pues, importantes. O sea, estamos de acuerdo que esto tiene que marcar como un parteaguas, un antes y un después en la relación que tiene la sociedad con la política, ¿no? Su representación, como le decía el señor Ruiz, la clase política está podrida. O sea, hablamos de una descomposición importante de una parte importante de la sociedad, ¿no? O sea, esta sociedad, nosotros no nos podemos pensar seguir avanzando hacia el futuro, modernizarnos o lo que sea, mirar hacia adelante, si una parte importante de nosotros mismos, de la sociedad, las instituciones o lo que sea, está pues es disfuncional, no sirve, ¿no? Aquí la propuesta sería pues esto, cómo pasamos del diagnóstico, de los análisis a la propuesta, o sea, ya hacer algo, a proponer algo claramente, firmemente, ¿no? Punto por punto. Quizá podríamos empezar, aquí ya hay una mesa en el COLEF, ¿no? Donde participan algunos representantes de maestrías, del doctorado, académicos, formular ya propuestas concretas, ¿no? O sea, aprovechar esta energía social que se tiene en el momento y que no se disipe, pues, ¿no? Porque quizás es el temor que muchos tenemos de repente. Sí, ahorita hay una efervescencia social importante y todos exigimos, salimos a la calle y nos manifestamos, pero luego ¿qué pasa si se disipa? Si se disipa y no pasa nada, pues horrible, porque yo no imagino cómo sigue el país, o sea, cómo podemos seguir nosotros avanzando, cómo esperar cambios realmente importantes en la sociedad, si en 10, 15, 20 años o en 5 años seguimos teniendo al PRI o al PAN y al PRD en el poder, ¿no? Si no tenemos ciudadanías, representaciones ciudadanas, pues candidaturas ciudadanas, o sea, si no hay cambios importantes de fondo, entonces quizá ya tenemos que empezar más, plantearnos bien esas interrogantes y proponer, ¿no? Gracias. Sí, vamos a pasar a las respuestas, vamos a hacer otra ronda porque ya van a dar las 3 y a las 3 se retira mucha gente también. ¿Alguien quiere contestar a los comentarios? Sí, gracias. Propuestas. No tenemos propuestas todavía porque estamos ante un fenómeno que está evolucionando muy rápido y bueno, por lo menos en mi caso todavía no he realizado una investigación sobre ese fenómeno, entonces más bien la recomendación es que lo que se ha planteado aquí pudiera utilizarse para formular hipótesis de trabajo para los que quisieran o les interesara investigar sobre el fenómeno. Una de las problemas del investigador es que si no tiene una investigación terminada, pues no tiene evidencia de lo que está sobre lo que está estudiando y obviamente no puede probar todavía su hipótesis hasta que culmine la investigación. Entonces me parece que estamos en ese momento apenas queriendo saber cómo enfrentarnos a un fenómeno, insisto, para aquellos que les interesara enfrentarse al fenómeno como un objeto de investigación, ¿no? Entonces creo que por ahí. El tema de la educación. Yo sabía que alguien me iba a reclamar porque me estoy viendo muy positivista, pero tiene que ver con la objetividad del trabajo científico, a eso me refiero.
la calidad de una investigación científica se mide o se puede valorar a partir de la minuciosidad con que el investigador realice su investigación, no que haya hecho investigaciones sobre temas de moda o temas que son explosivos, no, eso no es lo que le da su prestigio a un investigador. O sea, obviamente uno se enfrenta a los problemas que la sociedad le plantea como problemas cruciales de los que uno tiene que estudiar, el problema de la migración, el problema de la inflación, problemas de crisis política, en fin. Pero si uno se dejara llevar por esos eventos espectaculares, pues tiene un doble reto. El reto es, ¿cómo puedo yo enfrentarme con objetividad a un fenómeno tan complicado como el que se presenta, sin caer en el riesgo de que, bueno, lo voy a estudiar porque todos me están pidiendo o todos están reclamando que es un tema al que hay que abordar, ¿verdad? Entonces, por lo menos... Bueno, permítame. ¿O es la punta de un volcán, de una cantidad de cosas que vienen sucediendo sistemáticamente y que tienen que ver con la estructura del problema? No, ya sé, pero a lo que voy es que uno como investigador tiene que enfrentarse de manera cotidiana a ese tipo de retos, o sea, enfrentarse con sus propios demonios, como si se pudiera decir así. Si leemos otra vez a Durkheim, tal vez podríamos entender esa parte, pero bueno, tal vez también habría que matizar cuando decimos que hay que ver el hecho social como un objeto. O sea, se requiere verlo como un objeto en la medida en que tengamos la capacidad de construirlo como un problema de investigación. No porque tú me digas o porque un gobierno me diga que es el gran problema que hay que atender, yo ya vaya a asumir ese como un problema de investigación. O sea, necesito yo también tener mi propia construcción del problema como investigador para que yo pueda trazar una ruta metodológica que me permita llegar a una conclusión que yo pueda reivindicar y sustentar y defender como un resultado de mi propia investigación. O sea, yo al menos así pienso las cosas, ¿no? A lo mejor, o sea, estoy tratando, ¿no?, de explicar o de entender cuál debe ser la objetividad del trabajo científico. Sí, yo quisiera hacer un comentario muy rápido. Yo creo que son dos cosas muy distintas, el trabajo político, el activismo, y otra cosa es el trabajo de investigación, ¿no? Marcos está refiriendo al trabajo de investigación de manera, pues sí, muy positivista. Yo creo que las ciencias humanas y las ciencias sociales tienen que incorporar al sujeto, y no hacerlo a un lado. En fin, ese es mi punto de vista. ¿Querías comentar algo? Sí, una cosa muy breve. A mí me queda muy claro en México ahorita que tiene que ver con esto de que están estudiando, que van a hacer tesis, etcétera, que todas las preguntas en México están cambiando. O sea, eso hay que tenerlo muy claro, porque lo que se está agotando es la narrativa de la clase política, la narrativa sobre México, y están emergiendo problemas que no son inéditos, pero que tienen una mayor complejidad de lo que habíamos visto nosotros, ¿no? Hay otra cosa muy importante. Yo creo, y esto también a lo mejor les toca la sensibilidad, las ciencias sociales están retrasadas de lo que está pasando en México. Eso hay que tenerlo claro. Las universidades, los centros de excelencia no tienen absolutamente nada que decir, porque también hay una crisis y las también voltearon muchos a otro lado. Los centros de investigación voltearon y cambiaron las agendas. O sea, eso es una autocrítica. Yo volteo, yo busco libros. Estaba a partir de la coyuntura leyendo cosas de 2003, por ejemplo, y muchos autores preveían este escenario de descomposición y nadie los oyó. De la dificultad de instalar la democracia en México, del proceso de transición, las trabas, las taras, los déficits que traía, y nadie puso atención. Entonces, la academia, hay academia que está aportando a la coyuntura para entender los largos procesos en el país, los procesos de corto y largo plazo, y hay otra academia que está inmersa en otras cosas, en los premios y en las becas. Entonces, yo creo que deberían tomar de partida esto, ¿no? Ustedes como estudiantes hay que protestar como ciudadanos, hay que participar políticamente, pero también hay que formarse rigurosamente
y aportar desde ahí al país, a los cambios, a las preguntas, a las propuestas que hay que hacer en este momento, ¿no? Es un momento excelente para aquel que está en un proceso como estudiante, lo que está pasando en México, y creo que parte en otros países de América Latina, es una coyuntura extraordinaria, riquísima en muchas cosas, y también como aprendizaje desde el punto de vista político, como ciudadanos, ¿no? Entonces, deberían aprovecharla a lo máximo, ¿no? Muy bien. Si usted tenía una pregunta, adelante. Buenas tardes. Berta Villanueva, del periódico Milenio. ¿Qué repercusiones tiene este movimiento en el aspecto económico? Si es que ustedes tienen ya algunos indicios para la frontera, para Baja California, tomando en cuenta que, por ejemplo, en Guerrero se cayeron ya las reservaciones turísticas. Entonces esto nos da otra configuración del futuro económico del país. ¿Y qué datos pueden dar de eso, sobre todo aquí en Baja California, si ya hay alguna repercusión? Gracias, soy Carmen Gavilanes, trabajo en el Departamento de Estudios de Administración Pública, soy técnico académico, y a mí me hubiera gustado que en algún momento se tocara, se mencionara que hay una realidad en tanto a recursos estratégicos locales en los estados de Michoacán y Guerrero. Dice Andrés Barreda que son regiones donde hay hierro, manganeso, oro, plata, violencia y narcoestado. Esta es una fotografía también económica de lo que es la estructura, lo que yo creo que es parte de la historia y de la estructura política de esas zonas, y que de alguna manera no explica lo que pregunta la compañera, pero sí ya explica parte de lo que ha ocurrido junto con esas discrepancias raciales, étnicas de nuestra cultura nacional, en donde lo que les pasa a los que no son de nuestro color no importa, y lo que les pasa a las mujeres tampoco importa, y por eso 300 desapariciones en Coahuila y 20 y tantos mujeres muertas en Ciudad Juárez no son suficientes para levantar a un país. Tenían que haber sido estudiantes, en eso estoy totalmente de acuerdo, tenían que haber sido estudiantes porque no se ha aprendido la lección histórica de lo que fue el 68 y de que esa continuidad de acumulación de hartazgo está llegando al límite. La gran tragedia, para mí lo que es la gran tragedia es que esto va a acabar en dos cosas: o nos organizamos no como académicos, ¿sí?, sino como ciudadanos pensantes en organizaciones civiles, ¿sí? Yo vine aquí porque no entendí que era una lección metodológica, ni de objetividad, ni de algo sobre educación, sino porque pensé que era una plática más general, ciudadana, ¿sí? Entonces, bueno, además quería decir sobre esto lo que yo creo que puede ocurrir y que de alguna manera se ha dibujado desde los 70s es, si ya en Guerrero se había experimentado desaparecer gente desde los aviones al mar, ¿qué detiene, después de haber controlado este movimiento, que esto no vaya a ocurrir? Para mí, hace mucho tiempo los sudamericanos que venían a trabajar al colegio nos decían, es que vamos hacia el fascismo porque estamos justificando la mano dura. Gracias. ¿Alguien de ustedes quiere responder? Perdón, adelante. No, perdón, solo Sí, yo creo que ya vamos a concluir, compañeros. Yo les agradezco a todos su presencia, a todos los panelistas que participaron. Efectivamente, hay una parte muy importante de propuestas. La organización, como bien se mencionó, y la participación política es muy importante. Yo creo que los pequeños actos cotidianos, como ya lo comentaban también,
son trascendentes para ir participando, para formarnos un juicio y para contagiar nuestro juicio. Repito, si les interesa, pues habría que juntarnos los representantes, pero eso ya sería parte de otro evento. Muchísimas gracias por estar aquí.